Hola, hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestro programa en español. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos el ministerio de Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este programa traiga la luz y la verdad de la palabra de Dios a tu vida y a tu hogar, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos el tema que es la semilla. ¿Qué es una semilla? La semilla te da una idea de algo nuevo, un inicio, una vida, algo que va a crecer y va a ser algo diferente, algo que va a traer una esperanza, etc. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Si vemos en el Génesis 1:11, cuando Dios hace la creación, nos narra las primeras hojas y los primeros versos de la Biblia sobre la creación de Dios. Y vemos en el verso 11 del capítulo 1, cuando Dios dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y así fue. Jesús da muchos ejemplos que el cultivar la palabra de Dios, que es la semilla para nosotros, para el creyente, para que cambiemos y transformemos nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestros objetivos, nuestras contemplaciones en referencia a los valores que debemos poner realmente, esos tesoros que debemos guardar en nuestros corazones, en nuestro caminar diario. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué tipo de semilla es la que estamos sembrando en nuestros corazones? ¿Qué tipo de semilla queremos poner en la de nuestra descendencia o los que nos rodean, nuestra familia, el ambiente de trabajo, amistad, gente que queremos ofrecerles mejoras y bendiciones que ofrece la palabra? Sabemos que la semilla necesita cuidados para crecer. Y no va a crecer si la sumergimos en tierra y agua por unos minutos, solamente un día. Y luego la dejamos fuera toda la semana hasta el siguiente domingo. La semilla, la palabra de Dios que oímos en la iglesia, en una prédica, en un estudio, generalmente se da, de acuerdo a las tradiciones, 1 o 2 veces por semana. Pero si en los otros días que no escuchamos o no asistimos a esas reuniones, ¿qué hacemos con ella? ¿La dejamos fuera del agua, fuera de la tierra, a la intemperie, a que le dé el sol, se puede secar, a que le dé el aire o la tierra del ambiente, la contaminación, etc.? Esa semilla no va a brotar como debe ser, no va a crecer ni traer planta, no se va a convertir en una planta. Veamos qué nos dice en el libro de Lucas 8 y versos del 5 al 15. Jesucristo nos habla sobre una parábola del sembrador. Esta parábola es bastante conocida. Y nos dice que un sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando todas estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Generalmente es una expresión que Dios dice, presta atención. Si tú quieres realmente entender las cosas del reino de Dios, lo vas a hacer, porque el reino de Dios no está lejos de ti, no está lejos de tu mirada, de tu búsqueda. No tienes que cavar
hondo para encontrarlo. Solamente tienes que voltear a buscarlo, desearlo, llamarlo, hablarle a Dios. Y ahí Él se va a manifestar. Él se va a presentar y darte la respuesta a tus oraciones. Entonces los discípulos le preguntaron, ¿qué significa todo esto? Y en el verso 11, el Señor Jesús le dice, la semilla es la palabra de Dios. Quiere decir que igual que una semilla de cualquier planta que tú quieras sembrar y esperas después que crezca, es la palabra de Dios que debemos sembrar en nuestros corazones, a través de nuestros oídos, a través de nuestros ojos, lo que oímos, lo que vemos o leemos, a través de nuestro intelecto, nuestro entendimiento. Nosotros como humanos, nuestro entendimiento está limitado, pero el Espíritu de Dios nos va a abrir el entendimiento cuando queremos realmente buscarlo, nos va a dar ese entendimiento que antes no recibimos, sino que ahora que le decimos, Señor, revélame, háblame, que pueda entender. He allí cuando se te va a abrir ese entendimiento y vas a recibir la palabra de Dios. Esa semilla nos presenta esta parábola 4 tipos de terreno. Cada uno es diferente. Nos dice el primero que cae junto al camino y es hollada, que es hollada, que es aplastada, que es golpeada y como está en un terreno por donde toda la gente camina encima, pasando, lo endurece, vienen las aves y lo comen. Las aves en el Antiguo Testamento, en otras narraciones, también representan a los demonios, a la gente enviada por el diablo, que hace que te roban la semilla, que la sacan al alcance que tú puedas tener. Entonces, si esa semilla está aplastada y vienen las aves y se lo comen, ya no va a tener más, ya no vas a encontrar esa semilla allí. El segundo terreno es que cae sobre piedra. La piedra no tiene humedad, no tiene tierra, no tiene un ambiente en donde va a poder brotar y hacer raíces esa semilla. Así que no dura, cae. La tercera son entre espinos. Pero ¿qué pasa cuando son los espinos? Son los afanes de este mundo, son las distracciones que te jalan y te dicen, pero ¿por qué no vienes a esta fiesta? ¿Por qué no vienes con nosotros a la playa en vez de ir a la iglesia los domingos, por ejemplo? ¿Por qué tenemos una reunión ahora? Ay, no, qué tanto metido en la iglesia estás, o con la gente de la fe, con la congregación, lo que sea. Te van jalando, son las tentaciones que el enemigo usa a mucha gente de alrededor tuyo, sea familiares, sean amistades, compañeros de trabajo, lo que sea. Te van a buscar que jalar y alejar de las cosas de Dios. Entonces esos afanes te van a jalar, te van a distraer, te van a tentar. Y esa semilla no va a formar fruto. Pero sí hay una tierra fértil, una tierra que es cuando nosotros queremos que la planta crezca fuerte, fortalecida, buena, rápido y nos dé buen fruto, la abonamos, la cuidamos, la regamos, ¿cierto? Y cuidamos de que no entren insectos, etc. Bueno, esa es la tierra fértil. Y nuestro corazón, cuando se presenta como esa tierra fértil, es cuando esa semilla tiene esos cuidados y va a reventar para brotar una nueva planta. Cuando esto ocurre, ¿qué pasa? Tú no ves por un tiempo qué es lo que está ocurriendo, pero lo primero que crece son las raíces. Y las raíces no van hacia arriba, van hacia abajo. Quiere decir que se están afirmando, agarrando en tu sistema, en tu mente, en tu cuerpo, en tus pensamientos, y empiezas a meditar
en la palabra de Dios. Y cada vez se va a engrosar, se va a afirmar, va a estar más sólida, más fuerte. Jesús explica que la piedra, las semillas que cayeron sobre la piedra, son cuando la gente ha oído la palabra y la reciben con gozo, están entusiasmados, pero no puede crecer raíces porque solo es piedra. Y la raíz no va de una planta bebé, no va a penetrar la tierra. Entonces solamente la llevan por un tiempo, pero después se apartan, mueren. La de los espinos son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida. Pero la de la buena tierra van a retener esa palabra y van a dar fruto con perseverancia. Y perseverancia es una palabra clave aquí. El que persevera va a insistir hasta conseguir eso que tienes en esperanza, esa promesa que Dios nos ha dado. Hasta que consigamos eso, vas a insistir y vas a seguir caminando en ese camino. Gloria a Dios. En el libro de Marcos 4, versos 31 y 32, nos habla de otra semilla, la semilla de mostaza, que es, nos dice Jesús, el reino de Dios la está comparando con esto. El grano de mostaza, cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Qué hermosa promesa. Quiere decir que cuando esa planta, esa semilla ya creció y es planta, va a ser frondosa, va a ser fuerte y va a dar bendición a otros. En este caso nos está diciendo, las aves del cielo van a poder morar bajo su sombra. Cuando Dios nos bendice, es para poder bendecir a otros. Cuando la bendición viene a tu familia, espársela, no la guardes para ti, porque una bendición, eso es lo que debemos compartir con otros. En el mismo libro de Marcos 4 y el verso 28 nos dice cómo crece la semilla. Es un proceso en donde dice que porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, en el verso 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Nos está hablando de esa semilla cuando está creciendo para que dé el fruto, que llegue a una planta y presente fruto. Entonces primero va a ser hierba, quiere decir que primero va a salir lo verde. Primero sale la raíz, pero hacia afuera lo que tú vas a ver va a ser el verde que va creciendo en su tallo y que luego va aumentando. Y ese tallo va a traer espiga. Y la espiga que trae, la espiga va a traer los granos de semillas, de otras semillas, para que se multipliquen. Cuando esa espiga está llena, entonces va a llegar el momento de madurez. Cuando se madura va a abrirse y esas otras semillas multiplica esa planta. Gloria a Dios. La impaciencia en la persona, en el humano, es normal, pero piensa, la impaciencia va a interrumpir el ciclo de este crecimiento. Si tú quieres que la planta crezca rápido, le vas a poner hormonas, le vas a poner adiciones que no son naturales. ¿Qué pasa cuando comemos cosas que no son naturales? Estamos dañando nuestro cuerpo, nuestro organismo. Dios no nos manda de esa manera. Dios nos manda
la naturaleza para que nos alimente, naturalmente, no con adiciones químicas o creadas en laboratorio. Todas esas cosas hacen daño al templo de Dios. Si el Señor te está diciendo que tú eres el templo de Dios, tu cuerpo, nuestro cuerpo, es el templo de Dios. Un templo debemos mantenerlo limpio, puro. Necesita mantenimiento para que luzca bien. Ese mantenimiento en nuestro cuerpo físico se puede convertir en ejercicios, en vitaminas, suplementos de vitaminas, en cosas que nos alimente, debe ser lo que ingresa, cosas naturales. Muchas veces nos inclinamos a cosas que nos gustan comer y no necesariamente que son buenas para nuestra salud. Nadie te dice que te prives de probarlas, pero no hagas un hábito de comerlas regularmente. Cuando en los dones del Espíritu nos dice que tenemos que tener templanza, templanza nos la da, la fortaleza nos la da el Espíritu de Dios para mantener un balance. No es por nuestra decisión que voy a dejar este vicio que tengo. No es por mi decisión que voy a dejar lo otro que me hace daño. Yo tomo la decisión, pero no es con mi esfuerzo que lo voy a hacer. Es con la fortaleza que me va a dar y la sabiduría que me da el Espíritu de Dios en mí, porque le estoy dejando actuar en mí. Si fuera con mi propio esfuerzo, no va a ir lejos. Acuérdate que la palabra nos dice, Jesús nos dice, alejado de mí, nada puedes hacer. Su Espíritu vive en nosotros y es el que nos va a guiar por ese camino de luz, sabiduría y fortaleza. Amén. Nos da la ley de la siembra y la cosecha. Esta ley opera en todas las áreas de nuestra vida. Primero tienes que sembrar para luego cosechar. Si no siembras, no va a salir nada. Entonces debemos plantar la palabra de Dios en nuestro corazón. Permitir que esta semilla germine y crezca hasta que florezca y dé fruto para luego empezar a cosechar. No podemos cosechar si no hemos plantado antes. Aunque sea una sola semilla que siembres, puedes recibir frutos en retorno. Podemos nosotros contar las semillas en una manzana. La cortas por el centro y se exponen sus semillas pequeñas y las puedes contar. Y esas pepitas, esas semillas, las puedes sembrar. Pero tú puedes saber, ok, esta manzana tiene tantas semillas, pero cuando las siembras tú no sabes cuántas manzanas van a salir de una semilla que sembraste. Amén. Porque es el Señor que da el fruto. Él lo provoca. Veamos en Salmos, el libro de Salmos en el Antiguo Testamento. Salmos 1 y versos 2 y 3. Nos habla primero que Salmos fue escrito, sabemos, por el rey David, por diferentes personajes, pero en su mayoría fue escrito por el rey David y también por Salomón, su hijo. El verso 2 y 3 nos dice, en la ley de Jehová, que sea la delicia de aquel que lo busca. Entonces, bienaventurado el varón que medita en la ley de Dios de día y de noche. Él nos está pidiendo que meditemos en su palabra. Y esa es la semilla que se va a arraigar y va a empezar a brotar y a formar raíces en ti, en tu vida. Cuando meditamos, ¿qué es meditar?
Léela. Busca qué está diciéndote Dios a través de su palabra. Trata de recibir el mensaje de Dios. De día y de noche nos dice que debemos meditar en su palabra. Generalmente, ¿cómo ocurre esto? Agarra un verso y repítelo y trata de memorizarlo. Así lo llevas contigo en tu mente a donde vayas en el día. Si vas al trabajo, si vas al mercado, mientras vas manejando, mientras vas caminando o estás en el transporte público, a donde vayas, donde te muevas. Sigue dándole vueltas en tu mente y cada palabra de esa va a tener diferente significado, un significado más profundo. El concepto profundo te lo va a revelar el Espíritu de Dios. Eso es meditar en la palabra de Dios, no en la meditación trascendental de la India o del budismo o de las otras creencias de esa área. En la meditación en su palabra, en lo que Dios nos dice a través de ella, en lo que está escrito por la inspiración del Espíritu Santo y que ha llegado hoy a nuestras manos. Lo tenemos, somos privilegiados porque tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en un solo libro, a nuestro alcance, en nuestras manos, para que podamos abrirlo, leerlo, estudiarlo y presentarlo al Señor. Señor, heme aquí a tus pies, háblame a través de tu palabra. Haz conmigo lo que tu plan perfecto quiere para mi vida. Yo quiero servirte. Para todo esto, tienes que reconocer que Jesús fue a la cruz por ti y que eres pecador y que necesitas un Salvador. No eres pecador por el pecado que has hecho hoy día o ayer o que haces en tu vida. Somos pecadores porque nuestro primer padre, Adán, pecó en rebelión estando en el jardín cerca de la presencia de Dios. Y desde entonces toda la humanidad fue maldita en sus generaciones. Es por eso que arrepentidos tenemos que venir a los pies de Jesús, reconocer que por su sacrificio entonces Jesús nos ha comprado para volver en el camino a Dios, presentarnos limpios y puros. El verso 3 nos dice, entonces cuando meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, vamos a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿A qué se refiere esto? Un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Un árbol que está plantado junto al agua siempre va a estar verde. Y dice, no es agua estática, no es agua que está acumulada, sino corrientes de agua. Jesús nos dice, cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, ha de fluir aguas vivas, ha de salir esas corrientes de agua de nosotros hacia afuera. Es el mover del Espíritu de Dios manifestándose en tu vida, en mi vida y para bendición de otros, y la manifestación dada por el Espíritu de Dios de la manera que Él quiera. Aleluya. Y entonces cuando se manifiesta esas corrientes de agua, va a traer fruto en su tiempo y siempre va a estar verde, porque dice su hoja no va a decaer. Siempre va a estar verde, siempre va a estar fructífero, siempre va a estar frondoso, con la juventud, la fortaleza que nos sostiene
y que nos ofrece Dios. Y todo lo que vas a hacer ha de prosperar. La prosperidad no es solo material, como el mundo la ve. La prosperidad viene de Dios en todo aspecto, emocional, espiritual, también material. ¿Para qué? Para poder bendecir a otros. Aleluya, gloria a Dios. Espero en Dios que esta palabra se haya asentado en tu corazón y que pueda formar semillas, brotando en una planta nueva, en una vida llena de esperanza, frondoso y junto a las corrientes de agua que nos da el Espíritu Santo. Gracias por tu atención y espero encontrarnos la próxima vez. Bendiciones.